En total fueron 17 víctimas, desde el año 1978 hasta el año 1991. El estadounidense Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas de una forma tan cruel y horripilante que fue bautizado como el caníbal de Milwaukee por la ciudad donde cometió la mayoría de sus crímenes. Y aunque la historia reciente de Estados Unidos ha estado llena de asesinos seriales que han causado la muerte de centenares de personas, lo cierto es que los métodos que utilizó Jeffrey Dahmer no solo para acabar con la vida de sus víctimas, sino también para deshacerse de sus cuerpos, lo han vuelto foco de atención de criminalistas expertos y del público en general. Sobre su vida y sus crímenes se han realizado decenas de series de televisión, películas y obras de teatro, sin contar los textos que se han escrito, desde reportajes hasta libros con testimonios de sus compañeros de secundaria. El último de estos productos se estrenó en la plataforma de streaming Netflix. Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policiales y los médicos que trataron a Jeffrey Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, el hombre no transitó una infancia traumática de abusos y maltratos. Nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Su padre, Lionel Dahmer, que lo visitaría en la cárcel incluso tras conocerse su actuar delictivo, era químico y su madre, Joyce Annette, trabajaba como telegrafista. De acuerdo a varias biografías, entre ellas la publicada por el canal A&E, algunos de sus maestros comenzaron a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey Dahmer cuando tenía tan solo unos 10 años, y lo relacionaron con que su padre no estaba mucho en casa y su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían los años en los que cometió los asesinatos. Como se muestra en la serie de Netflix, a Dahmer siempre le llamó la atención diseccionar animales muertos. Muchos de ellos los tomaba de los que perecían atropellados por vehículos en las autopistas cerca de su casa. La mujer que luego fue pareja de su padre, Shari Dahmer, le contó a la revista Time que sabía que Jeffrey Dahmer utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría con los cuerpos de sus víctimas. De acuerdo al propio relato de Jeffrey Dahmer ante las autoridades, que fue posteriormente publicado en reportajes locales, el divorcio de sus padres, ocurrido cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, ahondó más en esa sensación de abandono que habían visto sus maestros durante su infancia. Y es en ese periodo cuando comete su primer asesinato. En junio de 1978, mata a Stephen Hicks, un joven de 18 años de edad que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer. Dahmer, que en ese entonces también tenía 18 años de edad, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y ofreció llevar a Hicks al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía que la razón por la que golpeó a Hicks era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía a él. Como Stephen Hicks, también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. Las desmembraba, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas. En el caso de Hicks, que se repetiría con otras víctimas, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplarla a solas, según su propia declaración. Durante unos 9 años, no se volvió a saber de ningún crimen de Jeffrey Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a sus inasistencias y su bajo promedio académico. Su padre, quien ha dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de allí también fue expulsado por su alcoholismo.
En el año 1981, Jeffrey Dahmer se mudó con su abuela a una casa en las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres, se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987 cometió su segundo asesinato, el de Steven Tuomi, un joven de 25 años. Según el testimonio que dio durante el juicio que se le realizó una vez fue capturado, Dahmer conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de ir con él al cuarto de un hotel. Dahmer señala en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a Tuomi, que se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones. A partir de allí iniciaría una seguidilla de asesinatos que seguían un modus operandi similar. Dahmer conoció a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero al cuarto en la casa de su abuela, pero esta finalmente lo echaría de allí y el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Al principio llevaba a su casa a hombres que seducía en los bares, pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esa forma fueron asesinados James Dockstader, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsay, Tony Hughes, Conarec Citasomafone, Matt Turner, Oliver Lacey y Joseph Breithoff. Una vez consumado el asesinato, Dahmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Estas tareas de desmembramiento y conservación las hacía en el departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de 5 años las autoridades no lograron descubrirlo. En julio de 1991, Dahmer convenció a Tracy Edwards, un joven negro de 32 años de edad, de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotos a cambio de $100. Sin embargo, como lo relató en el juicio que se realizó poco después, Edwards descubrió los planes de Dahmer, logró escapar del apartamento y llamar la atención de 2 policías que de inmediato se dirigieron a este lugar. Allí, después de descubrir un par de fotografías de cuerpos desmembrados, Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había asesinado a 11 personas en su declaración a la policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el apartamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a igual número de condenas perpetuas. Fue enviado a la prisión estatal de Ohio. 2 años después, murió después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelaria. En conclusión, ¿qué opinas lo que te hemos mostrado en el video de hoy? Verdaderamente escalofriante, ¿cierto? No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión.